Buenas noches hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro estudio de Fundamentos de la Fe Cristiana. Es nuestra segunda sesión. Gracias hermanos por haber respondido a las preguntas, por habernos enviado a WhatsApp. Vamos a continuar con esta segunda parte. La primera parte, bueno, la semana pasada habíamos visto lo que era o lo importante que era, ¿verdad?, la teología sistemática. Y es muy importante. Y también mencionamos que lo que es la teología sistemática, pues, está dividida en secciones, ¿cierto? Habíamos mencionado la semana pasada las secciones por las cuales está dividido. Y hoy vamos a ver una de esas secciones, que es la bibliología. ¿Sí? No es lo mismo que bibliografía. Eso es distinto. Esta es bibliología. Vamos a ver, en otras palabras les voy a dar un resumen general de lo que vamos a leer, de lo que vamos a aprender, porque es bastante, entendamos qué es la bibliología. Así como habíamos entendido la semana pasada que la teología sistemática me da un orden, ¿verdad? Un orden en el cual yo puedo estudiar y conocer más acerca del Señor, más acerca de Dios y todo lo que tiene para nosotros, y todo lo que Él ha mostrado a través del tiempo. Ya hay un orden, y ese orden empieza de esta manera. Acerca de si vamos a estudiar a Dios, pues tenemos que estudiar la palabra, ¿cierto? Porque en la palabra se menciona. Entonces, vamos a ver de lo que se trata la bibliología, y en otras palabras, pues es el estudio de la Biblia. ¿Sí? Es el estudio de la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos entender, hermanos, cuando vamos a estudiar la Biblia? Hay muchas cosas. Uno, que ¿quién inspiró la Biblia? Para empezar, ¿quién la inspiró? La palabra de Dios dice claramente, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Exhalada, hablamos de un viento, ¿verdad? Esto en el idioma original es teonustos, que es el término del lenguaje original que se usa, ¿sí? Y dice que salió de Dios. Dios inspiró esto a los autores humanos a plasmar no solamente las ideas, dice aquí, pero incluso las palabras exactas. En otras palabras, hermanos, es la inspiración verbal, ¿sí? Para cada palabra de la Biblia, ¿sí? Es como soplada, como inspirada, así el Señor lo envió. Esa es su manera que se mostró. Y como les dije, las palabras que tiene la palabra de Dios son exactas, hermanos, son, en otras palabras, inspiradas de manera verbal. Cada palabra de la Biblia, hermanos, ha sido inspirada. Y la inspiración, pues, es plenaria, ¿sí? La inspiración del Señor es plenaria. Estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? ¿Qué más necesitamos saber? Bueno, acerca de lo que es el estudio de la Biblia, pues es la autoridad. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde surge? ¿Quién lo envía? ¿Quién hace esto? ¿De dónde viene la fuente? ¿De dónde salió? La Biblia es autoritativa porque Dios la inspiró. De manera que detrás de la Biblia, pues lo que existe es un Dios todopoderoso. Cuando decimos que la palabra de Dios es poderosa, no solo estamos hablando de las letras, que podemos leerlas, no estamos hablando de repente de la versión que estoy leyendo esta versión, ninguna de estas. O el texto, ¿no? Veo el original, ¿qué quiere decir? No. El poder, la fuerza y cómo su palabra pues representa es su palabra, que es poderosa, ¿sí? Y es omnipotente y es sagrada, igual al Dios que la inspiró. Eso es lo que debemos entender. Entonces, estamos entendiendo que la bibliología es el estudio de la Biblia, ¿cierto? Es el estudio de la Biblia y hay muchas cosas que hay que entenderlas. ¿Quién la inspiró? Ya hemos visto, les estoy contando, les estoy diciendo que el Señor la inspiró, ¿verdad? Que es inerrante también, lo veremos más adelante. Y tenemos que entender esto. Hay un canon. El canon es, bueno, la idea de canon, es la idea de una vara o una caña de medir. El canon de las escrituras, pues son los 66 libros que contiene, ¿sí? Los 66 libros de la Biblia. Y cómo se forma cuando Jesús llega. Ya había un canon antiguo del Antiguo Testamento. Y bueno, y los padres de la iglesia pues fueron afirmando esto en el canon nuevo con el Nuevo Testamento, y finalmente pues fue sellado en el 397 en el Concilio de Cartagena. Podemos ver también en el estudio de la Biblia la iluminación. La iluminación, y es aquella habilidad que el Espíritu Santo confiere al creyente, ¿sí? Al creyente por medio de su morada, que es la morada que está en nosotros, para entender el texto que está leyendo, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso. Hay inspiración, hay autoridad, sabemos que Dios es la autoridad, sabemos que hay un canon, hay, de nuevo, inspiración, ¿sí? Que el Señor envía, inspiración, la autoridad, que es la del mismo Dios,
y es el canon que constituye todos los libros que están aquí y la iluminación, ¿cierto? Y es la parte de lo que la bibliología, hermanos, nos necesita enseñar. Todo empieza desde la autoridad de la Biblia, todo empieza desde allí. ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia? Todo empieza desde la autoridad que tiene, ¿sí? Ahora hay un problema. No tanto un problema, pero o sea, si yo no creo en la inspiración de la Biblia, que es infalible, que es inerrante de la Biblia, pues entonces, ¿en qué voy a creer? Ajá. Si yo pues no estoy creyendo algo, ¿cómo puedo seguir avanzando? ¿Cómo puedo seguir yo creyendo si, bueno, no confío, no creo? Y debemos entender con lo que hemos mencionado que es así, es inspirada por Dios, Él inspiró un soplo, mediante un soplo, eso es lo que más o menos literalmente nos dice, para que puedan los apóstoles haber escrito los libros. Y que es inerrante. Inerrante nos da la idea, hermanos, de que no hay errores. No hay errores. Como les explico, mira, si la Biblia dice de manera geográfica que en tal lugar hubo una ciudad, pues ahí había una ciudad ahí. Si nos dice de manera, de repente, de un lago, nos menciona, pues ahí había un lago. Sí, eso es, no hay errores, no hay cosas que se le haya escapado a Dios, no para nada. También entendemos que es infalible, y la edad infalible pues es que la Biblia tiene la habilidad de. En resumen, la Biblia es infalible en el sentido de que si pues señala que el camino de la salvación, nos señala que el camino de la salvación pues no es una mentira, para empezar, no es una mentira, es cierto, entonces es la inspiración de la Biblia es inerrante, es infalible, es verbal y es plenaria. Cuando hablamos de plenaria, hermanos, hablamos de que totalmente completa y es autoritativa. Vamos a volver a repasarlo rápidamente nada más. ¿Qué estamos entendiendo entonces? La inspiración de la Biblia es inerrante, es infalible, es verbal, plenaria, ¿sí? Y es autoritativa. ¿Sí? Son los puntos importantes que hay que entender porque parte de la teología sistemática es el estudio de las Sagradas Escrituras y eso se le llama bibliología. Ahora vámonos de lleno a leer lo que dice nuestro texto. Dice aquí, en primer lugar, dice, hemos de explicar que la bibliografía se dedica al estudio de las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Por qué es importante la bibliología? Observemos, hay muchas razones. Miren, hay 3 puntos acá que tenemos que tener en cuenta. La bibliología es importante porque Dios ha hablado. Dios ha inspirado a los hombres para comunicar su palabra y su voluntad. La bibliología es importante porque el pueblo de Dios tiene su origen en lo que Dios ha dicho. Se eligió para sí un pueblo, el cual sería testigos ante los hombres. Lo que Dios ha hecho es importante para que la iglesia conozca su voluntad. La bibliología es importante porque la revelación normativa es final y está completa. No hay nuevas revelaciones, la revelación ya ha sido manifestada y no es de interpretación privada, es suficiente y perfecta y no hay más que añadirle o quitarle. En ese último punto quisiera resaltar que es cierto porque hay algunos grupos religiosos que ellos, bueno, se los digo así, amanecen y el Señor les ha dado una revelación. O sea, a ellos de forma privada se les ha dado una revelación. Y no. Acá entendemos que toda la revelación ya ha sido manifestada en la Biblia. Si alguien te dice que el Señor me ha dicho esto, si te está dando una nueva revelación, pues no le creas. La revelación está en su palabra ya está escrita ahí, ¿sí? Y no es de interpretación privada, dice aquí, ¿sí? Entendamos eso porque hay muchos grupos religiosos que hacen eso, ¿sí? Ellos tienen una revelación cada cierto tiempo, ¿sí? Hasta son llamados apóstoles. No, y no es así. La palabra no es así. Ya está completa. Si fuera así, si fuese así, que no está completa, pues entenderíamos que, uy, entonces con qué cosa nos saldrá el otro mes o con qué cosa saldrá de acá a unos meses. Y eso no es así. La Biblia está completa, cerrada, sellada, con todos sus 66 libros. Por lo tanto, son confiables, es inerrante, no hay errores ahí. ¿Sí? Debemos entender esto. Hay un término aquí, dice, los términos, dice la Biblia, letra A. El término dice que no aparece en las escrituras, pero tiene que ver el griego Biblia, que es el plural de biblos, o sea que es libro. Esta palabra tiene su origen en el material sobre el cual muchos libros o rollos antiguos estaban escritos. Ese material se hacía a partir de una planta llamada papyrus. Por eso antes se usaban papiros, no sé si habrán visto. Letra B, la escritura.
La palabra escrituras o escritos se usa en el Nuevo Testamento para referirse a una parte, o la colección completa de escritos inspirados. La letra C, la palabra de Dios, dice llamada así por ser producto de la acción directa de Dios. Para mencionar la Biblia, la palabra de Dios, se usan muchas figuras, podríamos decirlo así. Acá dice figuras usadas. Sí, miren, a veces las escrituras se refieren a sí mismas con esas figuras. Agua, el agua de vida, ¿cierto? Alimento, es espada también. Más aquí nos dice que es espejo, que es fuego y martillo, lámpara o lumbrera, que es leche, que es semilla. Estas frases, estas palabras son representadas prácticamente para mencionar que es la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y cada uno está ahí con su propio enlace para que puedan ustedes estudiarlo también. Como punto 2, la revelación. La revelación es el acto por el cual dice Dios nos da a conocer lo que era desconocido y que no podríamos haber descubierto por nosotros mismos. La revelación general es, bueno, o natural, es el testimonio que da Dios de sí mismo hacia todos los hombres. La revelación general viene a través de todo lo creado. Esta revelación es suficiente para condenar al hombre, pero no para salvarlo. Lo deja sin excusa delante de Dios, pero no da suficiente información como para poder entender a través de ella el plan de salvación. A continuación veremos los medios. En la revelación general, ¿cómo se revela? Sabemos y conocemos que está en la palabra de Dios, pero también dice aquí que lo vemos en la naturaleza. Dios muestra su grandeza y la gloria de Dios. Tú puedes salir una noche cuando hay estrellas tal vez, mira el firmamento y pregúntate quién hizo todo esto. Hay un Dios detrás de todo ello. Y seguramente conocerás o verás de repente personas que te digan, ¿no? Que te van a decir, no, pero eso tiene un porqué y nunca van a relacionarlo con Dios. Y porque se basan en sus científicos antiguos, porque se basan en personas eruditas que antes, como Albert Einstein, por ejemplo. Pero ciertamente Albert Einstein, si tomamos ahí como ejemplo, pues él sí creía en Dios, ¿ah? Él no era una persona ajena a ello. No les digo que era hermano, pero sí les puedo decir que él no se negaba a nada y él lo que decía era, yo, bueno, creo en que esto tiene un origen, todo lo que vemos alrededor tiene un origen. Debe haber una mano atrás. Él daba esa como les digo, esa evidencia. Aunque, como les digo, muchos se ponen simplemente en... Hay eruditos que hablan de esto y pues no piensan que es Dios, la mano de Dios, sino que piensan que es el Big Bang y todas esas cosas. Ciertamente los científicos, la gran mayoría, creen en Dios, o al menos no han negado la existencia de Dios. Siempre dicen, debe haber una mano poderosa. Sí, que no es de aquí. Siempre mencionan eso. Miren, segundo punto, la providencia y la preservación. Dice aquí, muestra cómo Dios sostiene todas las cosas. Punto 3, la conciencia. Muestra cómo Dios ha dejado sus leyes en las conciencias de los hombres. Y la historia, dice, muestra cómo Dios es un ser personal estando involucrado con su creación. Ahora, el pecado limita la eficacia de la revelación general. Sí, el pecado ha nublado nuestro discernimiento de lo que Dios está diciendo a través de todo lo creado. Para poder entender la revelación general necesitamos los lentes de la revelación especial. Sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios porque la Biblia lo dice. Es por esto que la revelación general no puede salvar ni dar respuesta a las preguntas básicas de la existencia. Pero, dice, sin embargo, sí nos puede condenar. Es un poderoso testimonio que no solo nos acusa, sino cuyo rechazo desencadena, dice, la ira de Dios. Por lo tanto, aunque limitada, la revelación general todavía cumple una función específica. Ella es la responsable de la universalidad, de la necesidad espiritual, el sentido del bien y del mal, y de un orden familiar, social, civil en el género humano. Sin un testimonio constante, la humanidad degeneraría hacia la bestialidad. El pecado pues limita todo esto, ¿verdad? En la parte B dice la revelación especial, y la revelación especial es la palabra de Dios, dice, en forma concreta, con una persona o grupos específicos. Esta revelación tiene principalmente un propósito salvador, y está dada principalmente en la persona de Jesucristo y en la Biblia. Dice, desde luego hay palabra de Dios, hay palabra de Dios que ha venido a personas específicas en un momento dado, que no ha quedado consignada en las páginas de la Escritura. A continuación veremos los medios. Hay medios, la palabra de Dios ha sido expuesta por estos medios, dice aquí. En primer punto dice las suertes.
Es esperada por la intervención, dice, providencial de Dios. La última vez que fue usado fue en el libro de Hechos 1, 21 al 26. Ocurre antes el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, ¿verdad? La Biblia lo dice. El Urim y el Tumim. Esto lo vemos en Éxodo y en Levítico. Dice que eran dos piedras planas usadas por el sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios. Los sueños. Dice, era un medio usado por Dios para revelar su voluntad de forma específica. Se había usado desde Génesis hasta Hechos. Después no se narra que la iglesia interpretara sueños. Esto es algo también que debemos tener en cuenta. Los sueños han estado presentes antes y también en el Nuevo Testamento, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de José? Le soñaba, el Señor le avisaba. Pero tenemos que tener en cuenta que eran personas que estaban muy cerca de Dios. Y otra cosa, esto era solamente porque la Biblia no estaba completa. La Biblia no estaba completa en aquel tiempo. Hasta José, cuando nació Jesús, cuando le dijo el ángel que le avisaba, ¿no? En sueños, ¿no? Pero porque la Biblia no estaba completa en ese instante, pero ahora tenemos la Biblia completa. Por eso que nada de cosas extra, y nada de que por un sueño me has revelado, no, nada de eso. La Biblia ya está completa, ¿sí? Sí fue mediante los sueños también, pero acá vemos que, bueno, ya no se narra, después de Génesis a Hechos, dice aquí, y que ya no se narra más de la iglesia, dice. Bueno, acerca de a través de los sueños, ¿verdad? Las visiones, dice, al igual que los sueños, Dios revela su voluntad de forma específica de esta manera, a través de las visiones, y lo podemos ver en Hechos 10. Teofanías. La teofanía o cristofonía es una manifestación visible de Dios. ¿Y dónde podemos ver una teofanía? En la zarza. ¿Se acuerdan la zarza y Moisés? Ya, ahí la voz que estaba hablando es una teofanía. Era Cristo el que estaba ahí hablando. ¿Se acuerdan a los amigos de Daniel que fueron echados al pozo? Ya había cuando Nabucodonosor le dijo, uy, pero ¿por qué vio cuatro si eran solo tres? Ya esa cuarta persona, bueno, todos piensan que es un ángel, pero es una cristofanía. Es Cristo ahí. Él estaba ahí. Y hay varios pasajes donde podemos ver esto. A otro punto, dice los ángeles, como mensajeros divinos. Los milagros y señales, dice aquí, Dios revela su poder a través de los milagros que hacía en forma particular con hombres llamados por Él. Llamados por Él como por la iglesia. Acá vemos milagros y señales. Y recuerden que el libro de Juan pues habla de las señales, ¿verdad? Y pues cuando hablamos de señales pues siempre va a indicarte o te va a apuntar siempre a un lugar. Y en este caso pues es Jesús, es Dios a donde te va a señalar siempre, ¿sí? El último punto, bueno, antepenúltimo dice Jesucristo. Cristo nuestro Señor definitivamente revela al Padre. Él revela al Padre, ¿sí? No se puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y en la última parte, la Biblia. Dice, las Escrituras nos muestran a Cristo que a su vez nos revela al Padre. En otras palabras, ¿quieres a Dios? Tienes que ir por Cristo primero. Ese es como les digo, la combinación perfecta, por así decirlo. ¿Sí? De estas maneras, de estas formas se manifiestan las escrituras, ¿verdad? Y tercer punto tenemos la inspiración. Ya habíamos mencionado de ella, pero vamos a verlo más profundamente aquí. Es lo que aseguró, dice, una transferencia exacta de verdad divina en la palabra de Dios escrita. La inspiración es la base para la autoridad de la Biblia, porque la Biblia es inspirada, es fidedigna, porque es fidedigna puede ser la base de toda autoridad en asuntos de fe y práctica. En la inspiración podemos ver esto, el significado bíblico de la inspiración. Mire, más abajo dice, la palabra de Dios siendo inspirada, aquí se usa el vocablo griego teonestos, que significa soplado por Dios, exhalado por Dios, como lo habíamos visto al inicio, ¿verdad? Exhalado, como soplado, así. Mostrar aquí que es Dios el autor de las escrituras. Él es la autoridad, el autor. Segundo punto, dice los escritores bíblicos siendo impulsados por Dios. Aquí se ha usado el vocablo griego dice feromenoi, que significa conducir, seguir e impulsar, mostrando así que los hombres fueron llevados por el Espíritu Santo hablando de parte de Dios.
Entonces, claro, a través del Espíritu Santo. Letra B dice apoyo bíblico para la inspiración. Acá hay algunos textos, hermanos, donde podemos ver, punto 1 dice los testigos de los escritores del Antiguo Testamento, los testigos del Señor Jesucristo y los testigos de los escritores del Nuevo Testamento. Acá hay 3 puntos, hay pasajes bíblicos ahí que también podríamos usarlo para enriquecer más acerca de la inspiración. Segundo punto dice, respecto al Nuevo Testamento, la autoridad delegada por el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo delega, bueno, quienes escriben Juan, escribe Pedro, bueno, Corintios, vemos que escribe Pablo. Podemos verlo aquí, hay varios pasajes que nos va a ayudar a entenderlo más. Y el testimonio del Señor con respecto a la inspiración del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Juan, en Hechos y en Apocalipsis. Punto 3, el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento entre sí mismos. Pablo citando a Lucas, Pedro validando a Pablo, y también vemos a Judas confirmando la labor de los apóstoles y citando a Pedro. El testimonio de los escritores en el Nuevo Testamento. Hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta de la inspiración verbal. El Espíritu Santo guió a los escritores humanos para que cada palabra fuera escrita exactamente como Dios quería y para que las palabras fueran escritas en el orden exacto en que Dios las quería. Por eso es inerrante, chicos, hermanos, por eso es inerrante, ¿sí? Todo lo que está escrito ahí, palabra por palabra, punto por punto, coma y todo, es enviado por el Señor. No hay errores ahí. Como segundo punto dice la inspiración plenaria. La inspiración se extiende por cada porción de los 66 libros de la Biblia. Ninguna sección es más inspirada que otra, porque cada parte dice es igualmente alentada por Dios. Acá dice la infalibilidad o inerrancia. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado que es inerrante? Dice la infalibilidad tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la Biblia. Ser infalible significa es capaz de... ser infalible significa que algo es capaz de fallar y por lo tanto no se puede romper. Pedro dijo, la palabra del Señor permanece para siempre. Y por lo tanto su autoridad no se puede quebrantar. La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error. Es creer en la total veracidad y fiabilidad de las palabras de Dios. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Esta inerrancia no es solo en los pasajes que hablan sobre la salvación, sino que también aplica a todas las declaraciones históricas y científicas. La Biblia no solo es precisa en asuntos de fe y práctica, sino que es precisa y sin error con respecto a cualquier afirmación. Aquí les cuento algo que está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel vemos reyes y reinos, vemos todos los reinos que pasan, el reino persa, el reino de varios reyes, y si lo comparan ustedes con la historia actual, pues es totalmente igual, es la misma. Lo que quiero decir es que parte de la historia que sale en el libro de Daniel pues ha sido escrita actualmente. Tanto que creen que el libro de Daniel ha sido escrito pues después de lo que pasó todo. Y eso no es así. El libro de Daniel fue escrito antes y habló de todos estos reinos. Pero el humano, las personas piensan que no. Es tan exacto, da fechas tan exactas el libro de Daniel con los reyes y reinos, con Nabucodonosor, con el reino medo-persa, con varios reyes que piensan que ha sido escrito después. No puede ser tan exacto. Y aquí nos habla de la inerrancia. No tiene errores. Esto ha sido escrito así, tal cual el Señor envió que fuera escrito. Dijo, sopló para que fuera escrito así. Y sí es así, es totalmente confiable. Algunos aspectos a observar, dice aquí que las escrituras son inerrantes en sus documentos originales. Ninguno de nosotros pone en duda el hecho, dice que los documentos que salieron de la pluma de Moisés, Pablo, etc. eran inerrantes, pero que en cuanto a las copias hay una seguridad casi perfecta de que los documentos que han sido llegados a nuestras manos son copias fieles y exactas de aquellos documentos originales. El estudio de los distintos manuscritos y traducciones y las excavaciones arqueológicas se han encargado de demostrar esta perfección. Cuando de repente, ¿no? En algún momento, porque yo lo he escuchado un par de veces, pero la Biblia ha sido escrita por hombres, te dicen así, pero no saben el trasfondo, no saben todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado,
toda la inspiración que el Señor ha dado para que pueda ser escrita. Y esto es parte de ello. Los transcritos, ¿no? De la copia de las copias, pero y vemos acá que ha sido fiel, esas copias han sido fieles, porque por lo general se puede perder, ¿no? Pero no, ha sido fiel, dice aquí, así que debemos confiar. Como segundo punto, dice, las escrituras son inerrantes en todos los temas que tocan. Mencionamos esto porque algunos dicen por ahí que la Biblia contiene errores históricos, pero que en lo doctrinal no los tiene. Ahora bien, ¿usted podría confiar en un libro que tiene siquiera un solo error, aunque sea un dato que relativa importancia como un detalle geográfico o histórico? Claro que no. Buenos, las escrituras están avaladas por la ciencia, la historia, la geografía es relevante por temas morales. Sus principios pueden regir la sociedad y sus temas de creencias no es mudable. Entonces entendemos que las escrituras son inerrantes, ¿verdad? En todos los temas que tocan. En la letra B tenemos como base bíblica para la inerrancia. La inerrancia se basa en el carácter de Dios. Lo vamos a ver en el Tito 1. La inerrancia se basa en el carácter de Cristo. Podemos compararlo con Juan 14:6 o con Juan 17:17. Y como tercer punto, la inerrancia se basa en el carácter del Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo es el que acompañó para que pudieran escribir los apóstoles, todos ellos para que se pueda escribir toda la Biblia completa. La autoridad de las Escrituras. Siendo la Biblia la palabra de Dios, por naturaleza tiene el derecho de regir nuestra fe e imponernos obediencia a su revelación, a la voluntad de Dios para la humanidad, tanto para los salvados como para los perdidos. No es tanto que la Biblia tiene autoridad, sino que la Biblia es autoridad. Su autoridad es intrínseca y está real y tiene vigencia, tanto si uno la acepta como si uno no la acepta, como si uno la rechaza, perdón. Según la Confesión Bautista de Fe del 1689, que es la que estamos sujetos todos nosotros, en las iglesias bautistas, dice que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza de las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, dice acá, en distintas épocas y de diversas maneras revelárselas a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posiblemente para perseverar y propagar mejor la verdad para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y el mundo. Le agradó poner por escrito esta revelación de su autoridad, lo cual hace a Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Hay ideas cerradas también, miren, tenemos ideas cerradas con respecto a la autoridad de las Escrituras. Letra A nos comenta que las Escrituras no es la única fuente de autoridad religiosa. La Iglesia Católica Romana, pone a la tradición y al magisterio de la Iglesia la palabra de los decretos papales, como otras fuentes de autoridad tan autoritativas o aún más autoritativas que las Sagradas Escrituras, negando así en muchas ocasiones mandamientos explícitos como la adoración a las imágenes, que está prohibido en Éxodo, a la implantación de celibato, cuando en 1 Timoteo 3:2 tiene como criterio para el obispado sea marido de una sola mujer, negando el celibato, la adoración a María, cuando la Escritura tacha a la humanidad entera, incluyendo a María como pecadores. María no es impecable. Impecable solo es Cristo. Asimismo, con el mormonismo, considera el libro de Mormón tan autoritativo como las Sagradas Escrituras, y con esto muchas sectas y herejías más. Así que la Biblia es la única fuente de autoridad con temas de religión. Es cierto, cada grupo religioso pues tiene más libros, aparte de la Biblia. La Iglesia Católica pues ha puesto más, incluso entendiendo Éxodo 20, que habla acerca de las adoraciones de las imágenes, ¿no? Y eso es algo mucho para poner atención, y dice otra cosa, pero ellos ponen bastantes imágenes. El libro de Mormón y el libro de, si no me equivoco, de los musulmanes, el Corán, aunque no lo crean, ahí aparece el nombre de Jesús, pero de otra manera, no como nosotros lo conocemos.
porque está hecho a un criterio distinto, no, y lo toman como un libro sagrado. La Biblia no es importante para ellos, obviamente. Para ellos su libro es el Corán. Pero también debemos entender esto, que para nosotros las escrituras, la Biblia es la única fuente, la única, no es la única que tiene autoridad en todo tipo de temas de religión. Letra B. Las escrituras dice que no es la única fuente de autoridad moral. Se pone, dice, junto a la Biblia a la razón humana, y a veces se le pone debajo de la razón. ¿Es útil o necesaria la razón para interpretar la Biblia y formular una teología bíblica? La razón es una facultad de Dios que nos ha dado para que comprendamos todo, pero las escrituras son nuestra suprema autoridad y determinan tanto nuestras creencias como nuestro código de conducta. La razón nos ayuda para determinar lo que significa el mensaje, cómo aplicarlo, pero no juzga el contenido ni corrige el código de conducta. ¿Por qué decimos que las escrituras tienen autoridad? La autoridad de las escrituras se basa en la inspiración. ¿Y quién inspiró? Lo inspiró Dios. Letra B. La autoridad de las escrituras se demuestra en medio del cumplimiento de sus profecías. Nos lo dice Mateo 1.23 y contrasta con Isaías 7.14. La autoridad de las escrituras se ve en un poder moral que transforma la vida de la que cree y obedece. Eso nos dice 2 Corintios 5.17. La canonicidad. La palabra canon proviene del término griego que significa caña o rama, vara. Elementos que se usaban como regla, ¿verdad? O varas para medir. Hoy es palabra significa norma, regla, guía, patrón, pauta, criterio. Disculpa. La palabra canon se usa, dice, principalmente con respecto a los libros de la Biblia, que fueron medidos y considerados palabra de Dios. También significa que la colección de libros canónicos constituye la regla de nuestra vida. Son canónicos o los 66 libros, del Antiguo y Nuevo Testamento que han sido reconocidos como palabra de Dios. ¿Hay criterios para esto? Claro que sí. Miren, la autoridad, los criterios son uno, la autoridad. Esta es quizás la más importante. La pregunta más importante habla de este libro con autoridad. Fue por medio de este criterio que los profetas fueron reconocidos. Las frases, ¿no? La palabra del Señor vino al profeta, el Señor dijo o Dios habló, hace patente su autoridad. Por otro lado, la falta de autoridad llevó al rechazo de muchos libros, cuyas pretensiones no sonaban ciertas, al cuestionamiento de otros, como Esther, donde la autoridad estaba presente, pero no era evidente. Profetismo y apostolicidad. La siguiente pregunta fue: ¿este libro escrito por un hombre de Dios? Disculpen, estoy con un poco de tos. Este es el argumento que Pablo usa, dice, en Gálatas, para que la carta sea aceptada, y en 2 Tesalonicenses, pues, para que algunos escritos sean rechazados. Los libros debían haber sido escritos por apóstoles o sus asociados inmediatos, como Lucas o Marcos. Nos habla, hermanos, de que seguramente han escuchado que hay más libros, ¿no? Pero solo se toman en cuenta los que han estado cerca de Jesús, donde Jesús ha podido estar, los que hablan de Jesús, otro libro que pueda hacer que de repente sea no de manera personal, eso no se toma en cuenta. Los libros tienen que ser, son escritos por los apóstoles o sus asociados, dice, que siempre van a estar con una conexión con Jesús, que han caminado con Jesús, en otras palabras. ¿Sí? Letra C, autenticidad. Otra pregunta importante era, ¿dice este libro la verdad acerca de Dios al hombre, etcétera, tal como la anterior revelación le da a conocer? Registra los hechos tal y como ocurrieron. Este fue el criterio usado por los de Berea para juzgar la enseñanza de Pablo. La armonía con la enseñanza de la revelación anterior no hace a un libro canónico, pero falta de armonía lo elimina como tal. La mayoría de los apócrifos fueron rechazados. Sobre esta base, varios de estos libros contienen errores históricos en consecuencias morales. Además, varios de los libros canónicos fueron cuestionados por su aparente inconsecuencia con la revelación anterior, como Santiago, que parece contradecir a Pablo, o Judas, que puede haber citado un libro pseudo-epigráfico, el libro de Enoch, por ejemplo. ¿Ven? Se dan cuenta, tiene que ser alguien que haya caminado con Jesús, el libro.
Letra D, poder intrínseco, dice, ¿evidencia este libro el poder de Dios? Si un escrito no daba evidencia de tener poder para transformar vidas, se concluía, que no podía venir de Dios. Hace referencia a Hechos 4, hace referencia, dice, a este principio, en 2 de Timoteo, Deuteronomio 18:20. También tiene que ver, dice, con la consideración del poder divino de un escrito, cuando se cambia de leer un libro canónico a uno no canónico. La ausencia de frescura, originalidad y dinamismo son evidentes. La aplicación de este principio colocó, dice, aún entredicho por algún tiempo libros como Cantares y Eclesiastés. Recepción, ya para ir terminando, y nos va a faltar un punto más, que es la recepción. Ha sido este libro, dice, aceptado generalmente por el pueblo de Dios. En comparación con los criterios actuales, durante los primeros siglos de la era cristiana, el transporte era lento y las comunicaciones pobres. Por esta razón no hubo acuerdo oficial, de manera que se acercara a la lista completa de libros canónicos durante los primeros siglos. Esto significa que cuando la decisión final fue tomada, en muchos de los casos mucho antes de que la colección del listado de los libros estaba siendo realizada por las personas a quienes los libros no habían sido originalmente dirigidos, así que necesariamente hubo que depender del testimonio, la estipulación, el uso y los 4 principios arriba mencionados para tomar una decisión final acerca de la aceptación de libros. En un sentido, entonces, la aceptación de un libro para aceptar un libro por los concilios de los siglos posteriores no es un testimonio independiente fuerte de la canonicidad de este libro. Es más, una confirmación, dice aquí, sirve para el propósito obvio hacer final la decisión y la disponibilidad del libro. Después de todo, dice, si los padres no hubieran coleccionado y diseminado libros, qué bien se hubiera logrado del hecho de los padres primitivos cuando los hubieran aceptado. La continuación de los libros canónicos, o sea, de los 66, necesita no solo su colección y reconocimiento, sino también su transmisión a las generaciones siguientes. Iluminación. Habíamos hablado de la iluminación, ¿verdad? Son puntos que tiene la escritura. La iluminación de las escrituras por mediación del Espíritu Santo. ¿Sí? Ayuda, dice, al lector o al creyente a entenderlas, a convencerse de que es la verdad y es la palabra de Dios. Cabe resaltar que es un proceso que comienza en el momento de la salvación como parte de la obra del Espíritu Santo, trayendo, dice, a los hombres a Cristo, pero continúa a lo largo de toda la vida del creyente. Necesitamos la iluminación del Espíritu cuando Dios es grande y el ser humano inclinado al pecado. Eso es cierto, el Espíritu Santo nos ayuda en todo, al estudio, a recordar, incluso si tú estás recordando algo de un servicio anterior, pues es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Por eso necesitamos siempre de su iluminación para poder entender. Sin el Espíritu Santo, pues no podríamos entender. Porque acá dice, la razón está al final, porque el hombre humano está inclinado siempre al pecado. Miren de la A a la C que nos dice, el hombre natural necesita ser iluminado. El creyente carnal necesita ser iluminado. El creyente espiritual necesita ser iluminado. O sea, no hay forma de que no se pueda, no lea uno su Biblia. Para el creyente ya con tiempo, para el que está recién entrando, para el creyente que, bueno, es carnal de repente aquí, como dice, que igual necesita ser iluminado. Entonces, consideramos importantes para recibir la iluminación. Consideraciones importantes. Debemos tener un corazón de siervo, ¿sí? Como punto B dice, debemos tener un corazón amante. Esos 2 últimos puntos, para recibir la iluminación, ¿verdad? En la revelación que está abierta acá en el punto A, está abierta para los que han asumido su condición de siervos. Se refiere a los siervos que son esclavos, o sea, dulos, como se llama nuestra iglesia. Si Jesucristo no es nuestro Señor, su libro estará cerrado a nuestros ojos. Dios no habla a los rebeldes. Observemos que también en el versículo 3 de las bienaventuranzas es para el que lee y los que cumplen lo que dice este libro. No dice para en cuanto a entender todo, sino la bendición será para aquel que presta atención al libro, dice, y se somete a sus mandatos. Debemos entender esto, hermanos, estos puntos para poder recibir nuestra iluminación, ¿verdad? Si Jesucristo pues no es nuestro Señor, el libro va a estar cerrado ante tus ojos, ante mis ojos. Así de sencillo. Entonces, estamos avanzando, ¿verdad? Estamos entendiendo por qué es importante la Biblia, ¿verdad? Y cómo fue inspirado, ¿no? Fue inspirado
El Señor lo hizo, tiene autoridad, es inerrante, es infalible, no tiene errores. Si dice que hay algo ahí, pues hay algo ahí, por más así sea de manera geográfica, es así. Si la Biblia dice es así, porque no tiene errores. ¿Sí? Entonces, hermanos, este es el segundo punto. Es parte, de, como les dije, de unos puntos que es la teoría sistemática, que es muy importante y debemos tener en cuenta mucho esto. Recordemos también un punto importante, que toda la revelación está ya en la Biblia, ya está escrita ahí. No hay revelación por aparecer, no hay. Si no, pues entenderíamos que la Biblia aún está incompleta. Y por lo que hemos leído, pues está completa en su totalidad. Muy bien, hermanos. Gracias por su tiempo. Ya estamos 40 minutos. Espero, hermanos, que lo puedan repasar y podamos responder las preguntas también. Serán preguntas sencillas, no se preocupen. Dios me los bendiga y pues seguimos la próxima. Pero vamos a orar antes de terminar. ¿Qué les parece? Amado Dios, Padre Santo, te doy gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido aprender de ti, Señor. Que hemos podido aprender acerca de la bibliología, Señor. Lo importante que es tu palabra. De dónde viene, quién la inspiró, quiénes fueron las personas involucradas, tus apóstoles, lo que tú escogiste, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, que me das, Señor, de que nos das a todos de leer tu palabra. Que está completa, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos y bendícenos mucho, te lo pedimos, mi amado Dios, para seguir constantes estudiando tu palabra, Señor, y en este curso también. Una vez más te agradecemos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos terminando ya y Dios me lo bendiga.